Hola a todos amigos, jugosas novedades con Aston Martin. McLaren, como bien saben, carne propia, ya que gran parte de lo que ha conseguido este año se debe a su nuevo túnel de viento, avisa sobre Aston Martin ya de cara a 2025. La remontada es posible, pero yo diría aún más, si hacen bien los deberes, tienen incluso más posibilidades que McLaren de poder luchar con las escuderías más fuertes. En este caso, y esperando a ver qué nos traen para el 2025, Red Bull. El mismo Fernando Alonso sabe que el objetivo de este año era estar en ese grupo de cabeza y no se ha conseguido. Ahora hablamos de ello. Tenemos que centrarnos en nuestro desarrollo y mejorar para 2025. La realidad es que Aston Martin sabe que la aerodinámica el año que viene va a ser clave. Sin embargo, en 2026 no va a ser tan clave. Va a entrar mucho más en juego el motor y va a perder mucho protagonismo el efecto suelo. Vamos a ver las interesantes palabras que nos dicen. Y ahora hablamos del túnel de viento. Se empiezan a ver problemas donde no los hay. Y os explicamos el porqué. El problema al que Aston Martin se enfrenta con su nuevo túnel de viento. Bendito problema. McLaren ha demostrado que no hay ningún problema en tener un túnel de viento en octubre y utilizar todos los beneficios al 100% al año siguiente. Algo que Aston Martin, sin duda alguna, puede hacer este 2025. Y mucho ojito con el reparto de bienes, el reparto de esfuerzos de cara a 25-26, de lo que nos habla de manera muy interesante Dan Fallows. Lo vemos todo ahora como gusta, de manera razonada, con datos, con lógica. Bienvenidos a la fórmula de David Perogil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido es ser agradecido, quiero mandar un fuerte abrazo, en especial en un día muy importante para la familia, a mi padre, que es su cumpleaños, está hecho un chaval. Aparte, tuvo mucho que ver con la creación de vuestra casa de la Fórmula 1, así que un fuerte abrazo y muchas felicidades a Domingo Perogil, mi papá. Y bueno, por desgracia no puedo estar con él, pero bueno, ya sabéis que la familia, da igual el tiempo que pase y da igual las distancias, en el corazón siempre la llevamos. Y ahora sí, vamos al lío. Fernando Alonso, tenemos que centrarnos en nuestro desarrollo y mejorar para 2025. Esto es más que evidente. El objetivo de Aston Martin era un año de transición con una posible lucha por alguna victoria. Y la verdad que la cosa se ha puesto muy cuesta arriba porque no han conseguido dar ese salto adelante. Que sé que lo han dado, porque de hecho lo han dado, más de 1,5 segundos. Pero las demás han mejorado más, con lo cual no vale para estar en ese puesto que se da ya por hecho y que todos los entendidos en la materia saben que está metida en el grupo de las grandes, en poder luchar por cosas importantes en muy pocos años, a corto, medio plazo. En 2024, como ya he dicho, los 4 primeros equipos están un poco fuera de alcance. Y este ha sido el gran fracaso. Vale, está bien que durante un tercio no se hubiera conseguido, pero lo que ya no es lo que se esperaba es no conseguir regularizar la situación. ¿Es posible que las lleguen a enganchar este mismo año? Hombre, es posible, pero sería ilógico siempre y cuando quieras soltar todos los esfuerzos en este año, a no ser que la continuidad de lo que traigas este año al año que viene sea mínima. En ese caso sí se podría dar ese gran salto en este último tercio. Iremos saliendo de dudas con las evoluciones que traigan y la diferenciación que pueda o no pueda haber con el actual proyecto que hay este 2024. Nos tenemos que centrar en nuestro desarrollo, en nuestra confianza en el coche y mejorar para el año que viene. Creo que nuestro objetivo y mi deseo personal es encontrar la dirección y un camino cómodo para el desarrollo que nos permita ir al parón invernal con más confianza en lo que hacemos. Y así tener un 2025 más normal. Cuidado con esto. Obviamente, Aston Martin no ha tenido el año normal que se esperaba. Ese año de transición metida en ese grupo de los grandes, quizá en algunos momentos no al nivel de las mejores, pero sí siempre como Ferrari, ¿no? Por ejemplo, muy fuerte al principio, se ha desvanecido al final.
Es decir, a lo mejor no con esa constancia, pero sí estando metida en ese grupo de las grandes escuderías. Por eso no ha sido un año normal. Y gran parte de ese problema ha sido la impredecibilidad del vehículo, de lo que se ha quejado también, obviamente haciendo muy buena autocrítica, la escudería. Tenemos que darle un vehículo competitivo, pero fácil de manejar, que les dé confianza a los pilotos. Y ese ha sido el gran problema. Parece ser que en los dos últimos grandes premios lo han conseguido solventar. Por eso todo apunta a que este último final de temporada, esta última mitad, puede dar muchos parabienes y momentos mucho más alegres a todos los seguidores de Fernando Alonso y de Aston Martin en general. El coche no es tan fácil de pilotar y es un poco impredecible algunas veces. Palabras de Fernando Alonso. Esto obviamente le resta algo de confianza al piloto. Cuando no eres capaz de apretar y tener esa confianza en el coche en cada curva, en cada vuelta, la inconsistencia no es genial para el piloto. Y estoy sufriendo más este año que los anteriores. Pues claramente la respuesta se responde sola con las sabias palabras de Fernando Alonso. El vehículo no da esa confianza que parece que lo han solventado en los últimos grandes premios, repito. Y es lo que todos esperamos, que ya vayan encaminados a lo que debió ser desde inicio de temporada. McLaren no descarta a Aston Martin para 2025. Podrían volver a remontar. Esto lo llevo avisando desde hace mucho tiempo. Esto no es flor de un día ni es un milagro. Es que Aston Martin este año no le ha salido todo como esperaba. También es verdad que este año, al igual que el año pasado, ha tenido grandes perjuicios. La fábrica está ahora sí prácticamente al 100%, pero el túnel de viento de Mercedes, que es el que está utilizando, es un gran problema. Recordamos que la misma Mercedes dijo que tenían un problema de correlación de datos de su túnel de viento. Y Mercedes, obviamente, todos estaréis pensando que lo ha solventado. Sí, ellos lo han solventado. Lo que no van a hacer es decirle a su rival, Aston Martin, cuál era el problema del túnel de viento y cómo lo han solventado. Creo que hasta ahí llegamos todos. Con lo cual, todo este tipo de problemas de correlación de datos se acabaría ipso facto de cara al 2025, lo cual es una gran noticia. Dan Fallows, como vamos a ver, tampoco es tonto y obviamente se va a guardar todos los ases de final de desarrollo de lo que preparen para el año que viene para poder utilizar el nuevo túnel de viento. Ahora vamos con las dudas sobre ese túnel que son absurdas, como vamos a ver, ¿vale? 2025 puede ser una temporada épica. Será una evolución de los 4 equipos que estamos luchando por el campeonato. Habla de los que están ahora mismo este año, ¿vale? Y creo que sería muy atrevido descartar a alguien que esté entre los 4 primeros ahora mismo. Podemos ver cuán rápido están cambiando las cosas, con Aston Martin cayendo atrás. Realmente Aston Martin, de momento, ha sido la gran sorpresa. Todo el mundo daba a Aston Martin metida entre las grandes. Y ese, amigos míos, no os equivoquéis, es el gran mérito de Dan Fallows. Porque lo que ha hecho Dan Fallows no lo ha hecho en 5 años como Newey, hasta que ha vuelto a conseguir un vehículo campeón, con una infraestructura creada, con Honda como mejor motorista de esta generación, con Red Bull totalmente claro. No. Lo que ha hecho Dan Fallows lo ha hecho con una fábrica que no existía, dividida en distintos módulos, fichando gente que todavía no se ha integrado a la estructura y en 1 año y medio, 2 años. Es un auténtico locurón convertir a la última escudería en una de las que ya se da por hecho que es de las principales en solo 1 año y medio. Mucha gente no valora la realidad de los datos y no la basura de la mentira, porque lo que yo os digo es irrebatible e irrefutable. Son datos. Newey, si lo valoramos, en estos 2 años que lleva Dan Fallows, pero con una escudería donde sí lo tenía todo bien preparado alrededor, Red Bull era una basura en esa época. Red Bull era una basura en esa época, no estaba para luchar con nadie, contra Mercedes, ni mucho menos. Y le faltaron varios años para llegar al objetivo. Es ridículo. Y Aston Martin era la última escudería, y mirad dónde la tenemos ahora, una de las grandes. Que no os cieguen con los falsos titulares, con las mentiras nunca basadas en datos, que es lo importante, ver los datos y la correlación. Obviamente esto que digo no significa que Fallows sea mejor que Newey, significa que, como aquí he demostrado, Fallows fue la mano derecha de Newey en este RB tan exitoso. Y fue el único por el que se ha metido en juicio Red Bull. Y mira que se han ido gente importante de Red Bull. Pues por Fallows sí se metió en juicio. No le valía 6 meses. Quiso estirar el contrato y quiso que fuera 1 año. Porque quería que cumpliera un contrato cuando ya no tenía por qué cumplirlo, porque él no quería ya trabajar en Red Bull. Con lo cual,
al final se llegó a un acuerdo, pero para que veáis la importancia de Dan Fallows como cabeza operativa en un proyecto serio a futuro. Podemos ver cuán rápido están cambiando las cosas, con Aston Martin cayendo atrás. Esto lo dice Zak Brown, el de McLaren. Pero podrían volver a remontar. RB también ha sido bastante rápido. Bueno, RB es una ridiculez porque ya sabemos que RB es el chico de los recados de Red Bull, con lo cual jamás va a permitir Red Bull que pueda plantarle cara a la escudería primaria. Eso es, pues, una ridiculez. De hecho, RB debiera desaparecer de la Fórmula 1 y si la FIA tuviera redaños y si la F1 tuviera redaños, como tiene con Cadillac, para decir que no aporta valor, lo que menos valor aporta es un equipo B cuyo propietario es Red Bull, que jamás en la historia de la Fórmula 1 va a poder luchar por ser campeón de Fórmula 1. El chiste se cuenta solo. Aston Martin, tenemos un mundial dominado por la aerodinámica, el resto es secundario. Vale, antes de ir a esto y a cómo va el túnel de viento de Aston Martin, vamos al ejemplo de McLaren, para que veáis lo ridículo que es lo que se comenta ahora de el túnel de viento de Aston Martin no va a valer. Claro que va a valer. De hecho, la inversión ha sido mucho más millonaria que la de McLaren. El túnel de viento es más moderno y sobre todo más grande, como vamos a ver, que el de McLaren. Esto es una gran ventaja. Y fijaos, McLaren, el salto que ha dado. Y parte de ese salto muy importante ha sido tener su propio túnel de viento operativo ya en este 2024. Y diréis, ¿pero cuándo lo estrenó? Esa es la pregunta correcta. Lo estrenó en octubre del año pasado. Pero ¿qué pasa? Que al igual que Aston Martin, que lo va a estrenar en septiembre de este año, no vale para nada hasta inicios del 2025. ¿Por qué? Porque la misma McLaren dijo, sí, tenemos el túnel, ya le hemos dicho a la FIA que no vamos a utilizar el túnel anterior porque, por si no lo sabéis, la FIA tiene una norma que si dices que un túnel de viento es el que tienes ahora, tienes que olvidar totalmente el antiguo. Es decir, cuando das el paso de declarar tu túnel de viento oficial, se acabó utilizar cualquier otro túnel de viento. En el caso de Aston Martin, en el momento que diga que su túnel de viento es oficial, se acabó poder utilizar el de Mercedes. Esto creo que es un dato bastante importante y que os gusta saber. McLaren inaugura un nuevo túnel de viento para meter miedo a sus rivales. ¿Se lo ha metido? Sí, claro. Bien, seamos sinceros. El campeón del mundo este año, a no ser, salvo hecatombe mundial, va a seguir siendo Verstappen, porque ha tenido el mejor vehículo. Pero eso a pesar de que Red Bull ha fallado en sus mejoras. Y yo ya lo dije, os lo dije desde el inicio de temporada, la única posibilidad de que McLaren esté a la par de Red Bull es que Red Bull falle. ¿Ha fallado Red Bull? Sí, ha fallado, claro que ha fallado. En el momento que lo hubiera funcionado medio normal las mejoras, Red Bull sigue estando por encima de McLaren claramente, pero no está por encima, está a la par. Está a la par, pero con 75 puntos de ventaja de Verstappen, con lo cual esto es totalmente ridículo. Pero la realidad es que el túnel de viento, para estar a la par, para haber hecho bien los deberes y estar al nivel que está McLaren, que es brutal, es el nuevo túnel de viento, por supuesto que sí. Siendo verdad que al ser un prototipo muy similar a Red Bull, si Red Bull no falla, McLaren no lo va a superar, pero es que Red Bull está fallando. Cuidado con el año que viene, porque todo indica que el año que viene no debería fallar. Haré programas sobre esos porque hay muchos datos que los corroboran. Sobre todo dichos por Adrian Newey, que dejó planificado este año y el siguiente antes de irse de Red Bull, por si la gente no lo sabe. Con la comunicación oficial por parte de McLaren a la FIA de que este y no otro es su túnel de viento, se da por inaugurado, por lo que os he dicho, porque así ya no puede utilizar el anterior. ¿Cuándo se inauguró? Pues en 2023, en octubre. ¿Pero qué dijo McLaren, la propia McLaren? No va a ser hasta 2024 cuando comience a ofrecer sus primeros resultados. Es decir, ¿ha tenido McLaren algún problema con eso? No, ¿por qué? Porque sabía que ya había utilizado todo lo que tenía que utilizar del antiguo túnel para poder tener el prototipo de lo que querían para el 2024, para este año. Y obviamente, desde enero han estado utilizando a destajo el nuevo túnel de viento para poder tener perfeccionado ese proyecto que ya tenían más o menos, digamos, en andamio, preparado, lo que es la idea genérica. Pero esto les ha ayudado mucho y claramente han venido muy potentes y muy bien todo el año con una clara mejoría, lo cual indica que esa clara correlación entre lo que han estudiado y lo que han traído a pista es muy buena. Y eso solo lo puede dar un túnel de viento eficiente al 100%. Aston Martin habla de la aerodinámica y habla de 25 y sobre todo de 26. Todo lo que estamos creando y construyendo alrededor de 2026,
donde sabemos que es una de las claras favoritas a luchar por el Mundial, desde mi punto de vista es la más favorita, puede que alguna la iguale, pero sería muy difícil que no estuviera a la par de la mejor Aston Martin por varios motivos que iremos desgranando con programas más sesudos durante el año que viene y más adelante, porque es muy motivador. Nuevas unidades de potencia, nuevas cajas de cambios, nueva aerodinámica y combustibles. Cuidado, combustibles. Aramco, uno de los socios principales de la Fórmula 1 y también de Aston Martin. Es la que se va a encargar de combustibles, de lubricantes, etcétera. Obviamente, esto nunca va a ser un punto en contra para Aston Martin. Nueva aerodinámica, pero mucho menos importante que la actual, porque el efecto suelo va a perder una gran predominancia, con lo cual va a haber que buscar un equilibrio entre varios elementos, con lo cual va a ser más difícil que uno se destaque mucho. Hombre, a no ser que pasara una anomalía como la que pasó con Mercedes en la era híbrida. Pero estos motores son más sencillos, con lo cual no tiene lógica. Y aparte, ya las escuderías están advertidas de lo que sucedió con Mercedes y van a estar con la lupa muy puesta para que no haya información privilegiada para ninguna escudería. Con lo cual se ve bastante irrisoria la posibilidad de alguien que traiga un motor infinitamente mejor a los demás. Nuevas cajas de cambios, vital para Aston Martin. Recordemos que Aston Martin está supeditada a la estructura de Mercedes porque tiene motor Mercedes y ya con Honda trabajando con él en exclusiva va a poder tener Falus un auténtico lienzo en blanco para poder preparar el vehículo de sus sueños sin ninguna limitación. Y por último, nuevas unidades de potencia. Recordamos, Honda, sin duda alguna, la favorita a tener la parte eléctrica más potente, porque en parte eléctrica el motor de Honda con Red Bull es el mejor. Y ahora es un 25%, pero ahora en la nueva era, en 26, va a ser un 50%. Con lo cual, son 4 ases para que Aston Martin en 2026 sí o sí sea el enemigo a batir. El objetivo de la FIA y la Fórmula 1 con las nuevas regulaciones es equilibrar las cosas un poco. La nueva normativa tiene 3 pilares y la aerodinámica sigue siendo muy importante. Esto lo dice Mike Crack, el jefe de Aston Martin, F1. La unidad de potencia gana mucha fuerza, especialmente en los primeros años, y a su vez el peso pasa a ser crucial. Los desafíos que hay para encontrar el peso mínimo son muy exigentes, pero ya nos habla de que la aerodinámica no va a ser tan importante como ahora, que va a haber otros muchos baremos a tener en cuenta. He hablado de las nuevas regulaciones durante los últimos meses con mucha gente. La FIA y la Fórmula 1 tienen un plan, con el objetivo de asegurar que conseguimos emoción en las carreras. Es decir, igualarlo todo mucho más, que es lo que todos queremos, por supuesto. La normativa no ha terminado todavía. La FIA está colaborando activamente con los equipos. Son el órgano de gobierno y pueden hacer lo que quieran, pero están hablando con nosotros sobre las áreas en las que dar más libertad o restringir. Lo que tienen ganas es evitar la grande diferencia de rendimiento entre años y el posible dominio de un equipo. No es bueno para el espectáculo. Por ese motivo están siendo cautos y restrictivos, lo cual no ha gustado a algunos equipos. Nos podemos imaginar a qué equipos. Si trabajamos con la FIA, podemos crear un producto emocionante, sin que las ganancias de rendimiento año tras año distorsionen el espectáculo. Me parecen unas palabras súper sabias. Es lo que está pasando todos estos años, donde por desgracia los 2 últimos campeonatos de Verstappen los podía haber ganado 17 de los pilotos que hay, menos Logan y Zhou, tengo dudas, pero los demás lo hubieran ganado todos, porque es que era un vehículo con el apoyo de la escudería, con el balance perfecto, con el setup perfecto, teniendo ingeniero jefe de pista, que por ejemplo ya sabemos que Checo Pérez no lo tenía, teniendo todas las actualizaciones y teniendo el vehículo FETEN, era un vehículo que estaba para estar a 40 segundos de los demás. Es por eso que el mérito del 23 y el 22 es 0%, pero hubiera dicho lo mismo si lo hubiera ganado Checo Pérez o Fernando Alonso, con ese apoyo que ha tenido Verstappen y con ese vehículo sideral a años luz de los demás. Totalmente ridículo, y yo creo que para los amantes de la Fórmula 1, un auténtico desastre de temporadas. La emoción la hemos mantenido con otro tipo de cosas. Por desgracia, por cosas oscuras, por cosas feas, por diferenciaciones entre pilotos de escuderías y por otros matices, ¿vale? Pero realmente el campeón del mundo ya se sabía desde las 4 primeras carreras quién iba a ser. Una vez dicho esto, esto nos demuestra que se va a tender a tener todas las escuderías mucho más igualadas. Lo cual, si Aston Martin, como estamos viendo, tiene todos los ases para ser la escudería a batir, o mínimo ser la mejor, el que estén todas mucho más igualadas hace que tenga más posibilidades de estar en ese top. Es decir, da igual que no esté por mucho. Si lo que Fernando Alonso no quiere es estar por mucho. Lo que Fernando Alonso es que ningún otro vehículo sea
pues como ahora, un segundo por vuelta mejor que el suyo, porque así como vas a luchar por el Mundial, así de igual lo que sea de bueno de piloto. Claro, este es el problema que se quiere evitar y que esperemos que se evite. El problema al que Aston Martin se enfrentan con su nuevo túnel de viento. Problema, ya lo hemos explicado, 0%. Esto es buscar problemas donde no los hay. Bendito problema el que le viene a Aston Martin, como hemos visto con McLaren. El nuevo campus tecnológico de Aston Martin estará terminado en unos meses y desde ese momento el equipo afincado en Silverstone podrá desplegar todo su potencial. El edificio principal fue inaugurado en la primavera-verano del 2023. Ahora más o menos es cuando empieza a estar al 100% la nueva fábrica. Solo la fábrica, ¿vale? Pero los otros dos todavía están en proceso. El simulador y el túnel de viento, claves en el desarrollo de los monoplazas. De momento, Aston Martin alquila las instalaciones de Mercedes, por lo que cuenta con limitaciones de uso y desarrollo, algo que cuando los nuevos de Silverstone estén terminados, dejará de ser un problema. Dan Fallows, la madre del cordero, es el director técnico del equipo británico y por lo tanto el principal interesado en contar con estas herramientas. Vamos a ver lo que dice Dan Fallows, ¿vale? El nuevo simulador que tenemos es de última generación. Entrará en funcionamiento a finales de año, al igual que el túnel de viento. Ambas son grandes mejoras para nosotros. El túnel de viento es una herramienta de grandes dimensiones y vamos a ver lo que dice Dan Fallows sobre él. Solo podemos nominar un túnel de viento a la vez, lo que os he dicho. Cuando digas que tienes un túnel de viento, el otro ya no lo puedes usar. Desde el momento que digas que está inaugurado. Por eso es tan importante lo que nos dice Pedro de la Rosa de este nuevo túnel de viento, para saber cuándo va a estar en funcionamiento. Por lo que tenemos que acordar una fecha en la que cambiaremos de uno a otro, que ya hemos visto que McLaren lo hizo y sin ningún problema. Con lo cual ya hemos visto que se puede hacer perfectamente manteniendo todo el potencial del nuevo túnel de viento, eso sí, perfectamente calibrado, que esa es la clave. Obviamente, elegir esa fecha es importante. Significa que el nuevo túnel debe estar listo y tenemos que tener los nuevos modelos disponibles. Esto no es que sea ningún problema. Esto es que lo único que tiene que hacer Aston Martin es elegir perfectamente el momento en el que declarar su nuevo túnel de viento inaugurado para ya saber cuándo lo van a utilizar. De cara al 2025, que ya va a estar al 100% para el 2025. Esa es la madre del cordero, ¿vale? ¿Cuál sería la peor noticia? Que tengan un problema en la calibración y que no lo inauguren cuando esté ya 1 o 2 meses del año que viene. Eso significa que han tenido un problema y que van a tardar más en ponerlo operativo. Pero en el momento en el que lo inauguren, ya podemos sacar la bandereta porque se puede liar la Mundial desde 2025 y aumentan exponencialmente las posibilidades de Aston Martin no solo para el 25, que también, sino también para lo que desarrollen para el 26, donde ya tienen este nuevo túnel de viento. ¿Y qué es lo que nos dice Pedro de la Rosa y cuál es la clave de este nuevo túnel de viento? Esta es la madre del cordero, ¿vale? El túnel de viento nuevo empieza a principios de 2025. ¿Por qué? Diréis. Si se inaugura 3 meses antes, o esa es la pretensión, o si está terminado 3 meses antes, aunque no se inaugure, por la calibración, ¿vale? El final de esta temporada se utiliza para buscar la correlación, la calibración. A partir de principios de 2025 estará listo. Esta es la clave. Si inauguran Aston Martin el nuevo túnel de viento, significa que ya saben que la calibración va bien. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque el túnel de Aston Martin es el mejor, al igual que el de McLaren, porque es el más moderno y es el que cuenta con mejor tecnología, pero con una diferencia. Es mucho más grande que el de McLaren. ¿Y esto qué significa? Pues nos lo explica Pedro de la Rosa lo que significa. Es espectacular, porque la magnitud de este túnel de viento es muy grande. El volumen donde se introducen las maquetas es tan grande que vas a poder rotar la maqueta en muchos ángulos. Al ser el más grande y el más moderno en modernidad, más o menos a la par que el de McLaren, pero no en amplitud, te va a permitir tomar aún más ángulos que te van a dar más ventaja a la hora de desarrollar nuevas soluciones, nuevas ideas que correspondan exactamente del túnel de viento a la pista. Bien, todos diréis lo mismo que yo sé y que os he dicho muchas veces. Por muy moderno que sea un túnel de viento, al menos a fecha de hoy, no va a ser 100% como las sensaciones en pista. Pero sí ha demostrado McLaren que con un túnel de viento moderno ha tenido muchos menos problemas, por ejemplo, que Mercedes, que ha pasado las de Caín. Y todo lo que está sacando McLaren
prácticamente al 90 y pico % está resultando en pista. Y sin duda alguna la clave es el túnel de viento. Con lo cual, muy buena noticia para los seguidores de Fernando Alonso, por supuesto, para que pueda luchar por mundiales lo antes posible. 26 prácticamente está hecho, porque todo apunta a ello, pero nos gustaría el 25 verlo luchando por el mundial. Y gracias a estas noticias no está descartado ni mucho menos. No es fácil, pero no imposible. Os daremos un seguimiento en cuanto den la constatación de que el nuevo túnel de viento está inaugurado. Cuanto antes, mejor, porque significa que va a estar operativo, al igual que el de McLaren este año, para meter manteca desde los primeros grandes premios. Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en la fórmula de David Perogil.